Este último mes hemos estado hablando de lo que el enemigo hace para encadenar, para atar la vida de una persona. Si ustedes recuerdan, el primer domingo de este mes hablamos acerca de la mujer inmoral. ¿Cuántos se acuerdan? Bien, luego la pastora Natalie estuvo hablándonos acerca de la espiral de la inmoralidad y cómo también los vicios y las cosas atrapaban y ataban a las personas. Bueno, hoy yo quiero ampliar un poquito ese panorama y que nosotros podamos ver con más detalle las diferentes ataduras y las diferentes cosas que pueden venir sobre la vida de una persona. Entonces vamos a continuar con el tema y yo le he puesto a este mensaje un título y es El peso de las cadenas. ¿Cuál es el nombre? El peso de las cadenas. Quiero que usted me acompañe en su Biblia a Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Son 20 versículos, si los podemos leer. Quiero que usted esté muy concentrado para que no se pierda ningún detalle. Dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían muy a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido. Gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús se encontraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Entonces vemos la historia de un hombre que no estaba endemoniado, estaba re-endemoniado. ¿Sí? ¿Se imagina la condición de este hombre? La Biblia dice que este hombre tenía una legión de demonios. Y en el contexto en el que esto fue escrito, en el contexto del ejército romano, una legión podría perfectamente tener entre 2000 a 6000 soldados romanos. Es decir, que por bien que le fuera, tenía 2000 demonios allá adentro. ¿Se imagina? Estaba reenchuquizado. La pregunta de
de esta mañana es: ¿qué llevó a este hombre a esta condición? La Biblia nos dice que vivía en las tumbas, que lo ataban con cadenas y nadie podía sujetarlo. Imagínense el nivel de posesión de este hombre para tener la capacidad que tenía y para actuar de la manera en la que actuaba. Sin embargo, la Biblia empieza mostrándonos el estado final de este hombre. Pero la pregunta es: ¿cuál fue su estado inicial? ¿Qué lo llevó allá? ¿Qué desencadenó que terminara con una legión allá adentro? Porque él no nació endemoniado, él no nació con una legión. Él se fue echando esas cargas y esas cadenas por el camino, vez tras vez. Sin embargo, ver a este hombre nos hace pararnos en perspectiva. Es decir, nos comparamos con este hombre. Y usted podría decir: bueno, yo tengo problemas y yo tengo cositas por ahí, pero yo no estoy tan mal como este hombre, ¿sí? Yo no estoy endemoniado ni tengo una legión adentro, ¿sí? Es decir, yo no estoy como él está. Sin embargo, veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que él vivía entre las tumbas, es decir, él habitaba en lugares de muerte. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros no acudimos y habitamos muchas veces en lugares de muerte? Quizás no vamos a un cementerio literal, pero vamos a sitios de muerte espiritual. Quizás para algunos el prostíbulo es el lugar de muerte en el que habitan. Para algunos el casino es el lugar de muerte en el que habitan. Para otros, para algunas, quizás es el centro comercial, que se vuelve una obsesión y es el lugar de muerte de sus ahorros. Pero también se convierte en una atadura, y Satanás le hace creer que la única forma de usted estar pleno y lleno y satisfecho o satisfecha es comprando desquiciadamente. Pero es un engaño, y ese es su lugar de muerte. Quizás para otros sea una adicción que no han podido superar. Entonces, si se da cuenta, aunque no vayamos a un cementerio literal, estamos habitando en lugares de muerte. Entonces es distinto, pero es la misma cosa al mismo tiempo. También la Biblia dice que ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Esto me habla de que estaba totalmente fuera de control. Y quizás hay áreas en nuestra vida que están fuera de control. Quizás, como veíamos hace unos domingos, nuestra sexualidad esté fuera de control. Quizás sean nuestras emociones las que estén fuera de control, o quizás sea tu carácter el que está fuera de control. Hay algo que está fuera de control, y lo que no controlas es lo que te controla. Eso que no controlas es lo que te tiene controlado, es lo que te tiene atado. Y quizás intentas una y otra vez, pero vuelves al mismo punto. Entonces estamos igual. Luego la Biblia dice: día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Día y noche vagaba, aullando y cortándose, él mismo. Y quizás tú mismo te haces daño con tus palabras, que resultan ser más filosas que esas piedras afiladas. Quizás tú mismo te haces daño con tu carácter tan afilado, tan estricto. Quizás tú mismo te haces daño con tus estándares, que resultan ser más cortantes que esas piedras afiladas. Entonces, bajo este panorama, la condición de este hombre no es tan distante de la nuestra, porque la conducta es similar. Solo nos separan 2000 demonios. De resto, la conducta de muchos sigue siendo la misma. Pero ¿cómo terminó este hombre así? Quizás habían pecados repetitivos. Esa es una posibilidad. Quizás este hombre luchaba con algo en su vida y Dios lo había liberado una vez, pero quizás este hombre volvió a abrir esa puerta, y entonces se cumple lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 11, versículo 23 al 26. Porque algo es claro, y es: todo en la vida se rige por principios espirituales. Y la Biblia dice, desde el 24 por favor:
Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus malignos, más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esa es una posibilidad. Quizás este hombre empezó así, a jugar con el pecado, a coquetear con él. Quizás este hombre le pedía perdón a Dios en una oportunidad, Dios lo liberaba, Dios hacía la obra, pero él volvía y abría la puerta y el demonio volvía y entraba con 7 peores. Entonces ya no tenía 1, tenía 8, y luego volvía y lo hacía, y esos 8 salían y él volvía a caer en lo mismo y volvían a entrar, pero ahora era esos 8, cada uno buscaba 7 peores. Entonces empieza a multiplicar y así sucesivamente hasta estar completamente lleno de demonios. Quizás esa es una posibilidad, pero yo quiero que hoy lo veamos. A mí me gusta hacer las cosas muy gráficas, así que vamos a verlo. Aquí vamos a tener a una persona, Brian, que para efectos del ejercicio se va a llamar Cristian. Brian es una persona así como usted la ve: bonito, churro, casado, modelo 1996, un hombre creado a la imagen de Dios, porque eso es lo que dice la palabra, que todos fuimos creados a la imagen de Dios. Pero quizás Brian luchaba con cosas. Supongamos que supongamos que Cristian luchaba con la inmoralidad, y entonces Dios ya lo había liberado de la pornografía. Esa cadena ya había sido rota, pero como volvió y abrió la puerta, entonces la inmoralidad volvió a entrar. Y pasa que cuando se empiezan a sumar las cadenas, dice la Biblia que el estado de esa persona viene a ser peor que el anterior. Entonces viene la inmoralidad. Ay, Cristian, ¿qué haces ahí tan santurrón? ¿No ves que todos tus amigos ya probaron? ¿No ves que todos dicen que es muy rico? ¿Te acuerdas de ese abuso? Tú estás siendo hombre, prueba así a sí mismo, disfruta. Ese nivel de pornografía ya no te está satisfaciendo. Debes ir al siguiente nivel, debes consumir más. Eso ya no te está llenando. ¿No ves esa pelada del trabajo? ¿No ves cómo te coquetea? Déjate amar un poquito de ella y lo verás lo bueno que se siente. Eso sí te va a llenar. Y luego, los demonios son como las visitas de los familiares, nunca llegan solos. Entonces el uno le abre la puerta al otro, y luego viene la rebeldía. Parcerito, ¿usted cómo le va a hacer caso a Dios? Vea nomás cómo está. ¿No que está para usted? Haga lo que quiera y ya. Sus papás, cuando fueron jóvenes, fueron peor. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Lo que quieren es joderle la vida. La Biblia es un cuento de hadas. Usted no tiene que hacer lo que dice ahí. Usted puede hacer lo que usted quiera. Sus líderes están peor que usted. Entonces, ¿qué tiene de gracia? Usted puede hacer lo que quiera. Usted es su propio Dios. Luego, la rebeldía lo llevó a los vicios.
Qué vacío se siente, ¿no? ¿Y usted quiere vivir así? ¿Esta realidad? Usted nadie lo quiere. Usted es un estorbo para su familia y la sociedad. Pero a mí me encantan los estorbos. ¿Sabe? Yo le tengo la paz que nadie le puede dar. Tome eso, eso es lo único que le va a traer paz. Igual si se muere, ¿de qué vale? Por lo menos va a morir tranquilo. Y si se le acaba, búsqueme, yo aquí lo voy a estar esperando. Y luego vinieron las maldiciones generacionales, esas cadenas heredadas de sus padres, de sus abuelos, sus antepasados. ¡Ja! Mire, pero su abuelo, su papá es pobre y usted, mire, está todo pelado, no tiene nada. ¿Y qué? Igual que le van a decir, oiga, usted pues siga tomando, vaya a la cantina, su papá es así, su mamá ni se diga y su abuelo de eso dice que se va a morir. ¿Y qué le van a decir? ¿Qué autoridad tienen ellos sobre usted? Ellos no tienen ninguna autoridad. Hágale. ¿Y es que buscar a Dios? Si ellos ni lo buscan, antes reniegan. Hágale usted también. Hágale. Y seguro esas cadenas desataron en él ira y amargura. ¿Usted es feliz? Nah, ¿para qué le pregunto? Si su vida siempre ha sido una tragedia, traición tras traición. Su familia lo dejó solo, sus amigos lo utilizaron. Cuando usted habló y dio su opinión, lo ignoraron. ¿Sí ve? Nadie lo valora, nadie lo respeta. Usted merece justicia. Todos deberían admirarlo. Pero ¿sí ve? Todos están en su contra. Y por último, llegó la pereza. Qué pereza ir a la iglesia. ¿Usted para qué va a ir a la iglesia? No como esa manada de desocupados que van allá a la iglesia, que si Dios esto, que si Dios lo otro. ¿Usted para qué va a ir a la iglesia? ¿Usted para qué se va a levantar a orar, a leer la Biblia? Si eso solo lo hace la gente desocupada. Qué pereza eso. Qué pereza se va a poner a orar. Póngase a escuchar un podcast mejor. Y es probable que vez tras vez se fuesen sumando más y más cadenas hasta que este hombre llegara a estar completamente poseído. Pregúntese, ¿cómo sería la juventud de este hombre? ¿Cómo habrá sido su adultez? ¿Cómo habrá sido su vida viviendo tantos años con el peso de esas cadenas? Imagínese lo que eso debe pesar, lo que eso debe doler, intentarlo una y otra vez y que no se pueda salir de ahí, que se encuentre atrapado y nada salga y nada salga. Ese era su peso. Pero es probable que también sea el peso con el que muchos de ustedes estén viviendo. Es probable que muchos de ustedes durante muchos años hayan estado cargando el peso de unas cadenas muy pesadas. Cadenas de muerte, cadenas de temor, cadenas de enfermedad, cadenas de angustia, cadenas de suicidio. Yo no sé cuál sea la cadena que Satanás haya querido poner sobre tu vida. No sé cómo se llame tu atadura, pero esto es solo una representación. Para ese hombre esas cadenas eran enormes, demasiado pesadas, y a nadie le importaba. Sin embargo, ¿sabe una cosa? La historia no empieza en Marcos 5, donde empezamos a leer.
La historia empieza un poco antes. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La Biblia dice que Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Y al otro lado del lago se encontraba el endemoniado gadareno. Jesús tenía solo 3 años de ministerio aquí en la tierra y le dedicó un momento a este hombre. Es decir, este hombre tenía que ser una pieza clave. Este hombre tenía que ser importante para Jesús, porque Jesús atravesó todo un lago, atravesó la tormenta. Pero no es tan simple como eso. La Biblia dice que Él reprendió los vientos. Si hubiese sido una tormenta natural, Jesús habría podido decir: calma, deténganse. Pero la Biblia dice que Él reprendió los vientos, y Jesús solo reprendía demonios. Eso podría significar que la misma opresión demoníaca, que la misma posesión que estaba conteniendo a este hombre, estaba reteniendo a Jesús de llegar al otro lado del lago, porque sabía que tan pronto Jesús llegara a su encuentro, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Y si para Jesús este hombre fue importante y cruzó una tormenta y atravesó una tormenta que era una fuerza espiritual contraria, ¿cuánto no lo amará usted que murió en la cruz por usted? ¿Cuán importante no será usted que entregó su vida en la cruz por amor a usted? Por este hombre cruzó una tormenta, pero por usted se dio en la cruz. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a su encuentro? La Biblia dice que cuando lo vieron de lejos, los demonios empezaron a estremecerse, porque se dieron cuenta que no podían resistir ante la presencia del Dios Altísimo. ¡En los quietos! ¡Fuerza! ¡Atrás! Yo no te he llamado a esclavitud, porque morí en una cruz por ti y hoy te hago libre de tus cadenas. Opresión no hay más en tu corazón. No necesitas de ningún tipo de vicio, porque yo te llamé para que me sirvas. No hay esclavitud en ti, porque hoy yo quito las cadenas que en la cruz morí por tus enfermedades. Aunque padre y madre te dejare, con todo yo te recogeré y te abrazaré, te cuidaré y te daré consuelo. Porque por mis llagas fuiste libre, fuiste sano. Yo hoy pongo en ti un cinto de verdad y de justicia. Nadie te juzgará por tu pasado. Hasta los pies fui molido, y por ser molido en esa cruz, hoy te doy un presto evangelio de la paz, para que puedas caminar libre y andar conmigo a todo lugar a donde tú vayas. Allí estaré, te cuidaré. Y te daré consuelo, porque te llamé mi hijo y en la cruz morí por ti. Hoy eres heredero conmigo del reino.
Y la libertad que Dios le dio a este hombre fue en todas las áreas de su vida. Primero espiritual. Marcos 5:15 dice que los demonios salieron de él. Se metieron en unos cerdos. La pregunta es: ¿por qué entrar en los cerdos? A los demonios solo les interesa hacer daño y hacer estragos. Y ellos sabían que matando esos cerdos iban a provocar que la gente rechazara la presencia de Jesús en esa región. Por eso lo hicieron, no porque los cerdos fueran importantes para ellos, sino porque tenían que buscar la manera de hacer que Jesús saliera de su área. Pero Jesús lo hizo libre, porque para Jesús valió más la vida de un hombre que la vida de 2000 cerdos. Y usted vale mucho más que eso, porque usted costó la preciosa sangre de Jesús en la cruz. Su libertad también fue mental, porque la Biblia dice que él recobró el sano juicio. Cuando la gente lo vio a él con su juicio cabal. Estaba como una persona tranquila, centrada, como Dios lo había creado. Su mente fue sanada. También su vida emocional, la Biblia dice que estaba sentado a los pies de Jesús, Lucas 8:35. Estaba escuchando a su maestro, inspirándose por él. Pero también se desató en él un propósito de vida, porque luego de ahí, por eso tenía que ser una ficha clave, porque luego de que fue libre, se fue por 10 ciudades, las 10 principales ciudades de esa región, a proclamar lo que Dios había hecho en él. Y quizás esa sea la razón por la que Satanás ha querido esclavizar tu vida tantas veces. Es porque quizás tú seas una ficha clave. Es porque quizás en ti haya un profeta. Es porque quizás en ti haya un apóstol, un evangelista, un maestro. Pero tú sigues cargando el peso de esas cadenas durante tanto tiempo. Pero hoy Dios te ha traído a este lugar para decir: hoy es el día. Hoy, si hoy renuncias, si hoy abres tu corazón, hoy es un día de libertad para ti. No, hoy es un día de libertad para ti. Amén. Romanos 6:18 dice algo que quiero que leamos todos. Si me ayudan, por favor. Romanos 6:18 al 19. No lo usé en el primer servicio, perdón. Dice, quiero que usted lo lea conmigo. ¿Qué tal si me acompaña? Dice: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Es lo que su palabra declara. Y yo le pido que usted se pueda poner sobre sus pies. Esta mañana nosotros hemos representado aquí lo que esta historia dice. Hemos tratado de ilustrar un poco cómo fue la vida de estas personas, de este hombre. Pero yo quiero que hoy hagamos algo, y es: quizás usted ahí sentado ya pudo identificar cuáles son las cadenas que Satanás ha estado utilizando para retenerlos. Y yo quisiera pedirle que hoy usted, en un acto de valentía, pero también en un acto de renuncia y en un acto profético, usted pueda venir aquí al frente y pueda decir: Señor, yo hoy renuncio. Nadie sabe cuál es su cadena, solo usted la conoce y el Señor. Pero que usted hoy pueda decir: Señor, hasta aquí cargo yo esto. No voy a cargar esto más sobre mi vida. Yo renuncio. Porque Jesús vino, dice la palabra, a darnos vida y vida en abundancia.